estimados estudiantes, estimadas estudiantes, un cordial saludo y siempre bienvenidas, siempre bienvenidos a nuestra Universidad de Manizales, a nuestro programa, que su estar sea cada vez más feliz, cada vez más provechoso académicamente, cada vez más entusiasta. En nuestro módulo de modernidad crítica, epistemes y métodos, es un módulo pensado para apoyar sus procesos de investigación, para fortalecer la manera como ustedes configuran el problema en sus investigaciones, la manera como ustedes construyen la teorización y sobre la manera como ustedes conciben el método de investigación científica. Estructuralmente hablando, un buen proyecto de investigación es problema, teoría y método, y el seminario de modernidad crítica, epistemes y métodos está pensado para afianzar entre ustedes esa construcción estructural del proyecto de investigación y del proceso de investigación que ustedes tienen en curso. Hemos pensado para el módulo de modernidad crítica, epistemes y métodos, cuatro áreas generales de trabajo. La primera es el campo semántico y es el campo problemático de la modernidad, con el fin de que podamos comprender qué es la modernidad crítica y desde la modernidad crítica poder comprender qué se entiende también por modernidad positiva, qué se entiende también por modernidad sistémica, que son los otros dos módulos que complementan el área de la investigación. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con discernir el carácter del mundo del trabajo en la vida moderna, contarles algo sobre lo que hemos investigado alrededor de los significados del trabajo en la modernidad. El tercer campo que queremos abordar con ustedes es el de los debates epistemológicos, las discusiones paradigmáticas que por entre distintas corrientes del pensamiento filosófico y científico se dieron sobre todo en el curso del siglo XX, desde terminado el siglo XIX, muy avanzado el siglo XX, hasta lo que son los albores del siglo XXI. ¿Cuáles son esas grandes cuestiones paradigmáticas y esas grandes cuestiones epistemológicas que hemos tenido, digamos, en los dos últimos siglos y que nos permiten pensar la ciencia moderna, que nos permiten pensar la ciencia contemporánea desde el punto de vista social, desde el punto de vista humanístico? Y precisamente la última charla, la última conversación que quiero ofrecerles a ustedes es sobre el estatuto científico de las ciencias sociales y humanas, que se levantaron desde finales del siglo XIX, tomaron fuerza en el siglo XX y que para el siglo XXI se asoman como la gran perspectiva epistemológica de nuestro tiempo. Eso en síntesis son los cuatro aspectos que quiero abarcar con ustedes en estas cuatro charlas iniciales. Comencemos entonces por el primer aspecto, que es un poco popular, es un poco llenar el campo problemático y el campo semántico de lo que en la Universidad de Manizales entendemos por modernidad y entendemos por modernidad crítica. Una primera aproximación al uso de la palabra modernidad tiene que ver con lo que nos enseñaron siempre en la primaria, con lo que nos enseñaron sobre todo en el bachillerato y digamos que en los primeros años de la universidad. Y a todos nosotros nos enseñaron que nuestro tiempo extenso, nuestro tiempo lineal, se dividía en prehistoria, se dividía en edad antigua, edad medieval y edad moderna. Desde la prehistoria hacia la edad moderna
a través de la edad antigua y de la edad medieval, entonces la modernidad se entiende como una edad cronológica, como una edad histórica. Esa edad cronológica, esa edad histórica es lo que los pensadores denominaron la mayoría de edad. Se supone que la edad moderna, como edad cronológica, como edad histórica, configura en la especie humana, en materia individual y en materia colectiva, el avance de la humanidad hacia una mayoría de edad racional. Se concibe que por tanto la modernidad es una época de sentido, caracterizada por la razón, caracterizada por la racionalidad, por la razonabilidad, caracterizada por lo que la racionalidad y la racionalidad pueden hacer en favor de una ciencia humana, de una ciencia humanista, pueden hacer en favor de un humanismo científico, cuando precisamente se está también en los albores de la técnica, se está en los albores de la tecnología, se está en los albores de la industrialización. La modernidad sería una edad histórica que consuma la mayoría de edad humana gracias al auge, al elogio de una época de la razón, de una época de la técnica, de una época de la tecnología, que fortalece los procesos de industrialización, que fortalece los procesos de la productividad humana a través del desarrollo de la técnica, de la tecnología y de la industria. Es esta una primera modernidad, una modernidad entendida, digámoslo así, que en sentido duro, y por eso nosotros hemos dicho que el mundo del trabajo lo tenemos que pensar dentro de un concepto, dentro de una semántica muy amplia de lo que es la modernidad. En primer lugar como edad histórica y en segundo lugar como época de sentido, análogamente época de la razón, época de la ciencia, época de la técnica, época de la tecnología y por tanto de la productividad y la industrialización. De alguna manera, como dice François Chatelet, un pensador francés, un filósofo francés, en su enciclopedia de las ciencias filosóficas, que fue producida esa enciclopedia por la editorial Espasa Calpe, como dice François Chatelet, les repito, lo que empezamos a desarrollar pretexto de esta modernidad como edad histórica y de esta modernidad como época de sentido, es una filosofía de la ciencia en términos de la filosofía de la industrialización, en términos de la filosofía de la técnica, de la tecnología, en términos de una filosofía de la productividad, y ahí comprender el mundo del trabajo en su amplio sentido. Entonces tengan presente esas dos consideraciones de la modernidad como edad histórica y de la modernidad como época de sentido. Lo que hizo el positivismo científico de comienzo de la modernidad precisamente fue eso, consagrar el carácter histórico de la modernidad, y lo hizo el positivismo científico diciéndonos que el tiempo por excelencia de los modernos era el tiempo presente y que teníamos que convertirnos todos, ciudadanos de a pie, maestros, intelectuales, en sujetos situados en un tiempo histórico presente, e intentar comprender ese presente histórico que empezaba a emerger en los albores de la modernidad, de mano de la industrialización, de mano de la productividad y de mano de unas concepciones del trabajo que nos ubicaban estructural y funcionalmente en unos roles dispuestos en la empresa, en unos roles dispuestos en la organización, para que el proceso de industrialización creciera y para que el proceso de la productividad fuera cada vez más
eficaz y fuese cada vez más eficiente. Por eso es que uno de los grandes esfuerzos que hicimos nosotros fue comprender la modernidad positiva no solo como una teoría del método científico, sino también como una teoría de la historia. Nosotros insistimos mucho en el módulo, en el concepto de Augusto Comte, cuando nos dice sobre la teoría de la historia que en la vida personal y colectiva los seres humanos pasamos sucesivamente por 3 estadios. El estadio teológico, mítico-teológico, el estadio filosófico-metafísico, hasta que se arriba en los albores de la modernidad al estadio científico-tecnológico. Y que ese estadio científico-tecnológico configura el culmen, el sumum de la humanidad, la mayoría de edad humana. Por eso es que el positivismo fue no solo una teoría del método, sino que fue también una teoría de la historia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por sacar al positivismo de la reducción metodologista, y cuando hablamos de modernidad crítica hablamos también de comprender al positivismo en su semántica histórica y de comprender al positivismo en la doctrina social, en la doctrina altruista, en la doctrina benefactora de la ciencia, de una ciencia siempre dispuesta para el mejoramiento de las condiciones de vida humana, de las calidades de vida humana, y sobre todo en ese espacio del mundo vital tan importante como es el mundo del trabajo. Entonces la modernidad crítica para nosotros es una profunda comprensión del positivismo, no quedarnos solo en el método científico, sino también ir a la teoría histórica del positivismo, ir a la teoría social del positivismo y ver cómo el positivismo se colocó como una de las epistemologías fundantes de la modernidad industrial, de la modernidad científica. Y un segundo esfuerzo que hicimos fue comprender la modernidad como una época de sentido que estaba cruzada por distintos acontecimientos humanos. Tendremos que hacer un esfuerzo en el módulo y en las lecturas que hagamos de otros libros, de comprender qué distintos acontecimientos humanos poblaron la modernidad. Igual que emerge ese movimiento intelectual y científico-social que fue el positivismo, también la modernidad se caracterizó por el Renacimiento, también la modernidad se caracterizó por la Ilustración, también la modernidad se caracterizó por ciertos movimientos idealistas que acompañaron al nacimiento mismo del positivismo, y la modernidad también se acompañó de diferentes revoluciones de índole social, de índole político, y por diferentes reformas de índole social y de índole político, incluso de índole religioso. Recordarán la reforma protestante, que fue tan importante en el desarrollo del capitalismo social y tan importante en el desarrollo del capitalismo científico y tecnológico. Todo eso lo tenemos que comprender para que podamos saber en qué consiste el trabajo como valor signo de la modernidad. Tenemos que intentar comprender los amplios significados de la modernidad mundo, o como lo dicen algunos autores, de la constelación de significados del sistema mundo moderno. Desarrollaremos entonces en conclusión como esas semánticas generales de la modernidad como edad histórica, la modernidad como época de sentido, la modernidad como un conjunto de acontecimientos humanos que dan cuenta, digamos, de los últimos 500 años de historia para nosotros. El descubrimiento de América fue crucial, el llamado descubrimiento de América fue crucial para nosotros acá en América Latina, comprendernos dentro de un movimiento eurocéntrico como era el de modernidad. Para nosotros la modernidad comenzó con el descubrimiento,
y comprender la modernidad en esa tendencia histórica epistemológica que nos permite identificar tres momentos cruciales de desarrollo de las ciencias modernas. El primer momento, el de desarrollo de las ciencias positivas. El segundo momento, el del desarrollo de las ciencias críticas, y el tercer momento, el del desarrollo de las ciencias sistémico-complejas. Lo que nosotros quisimos ver ahí cuando identificamos esos tres momentos era que no estábamos clasificando las ciencias, era que no estábamos haciendo una taxonomía de las ciencias, sino que estábamos mirando casi que el desarrollo histórico, la proyección histórica de la modernidad en su sentido científico, desde que empezó el positivismo, se pasó por la crítica del positivismo hasta que se llegó al dimensionamiento de unas ciencias sistémico-complejas. Por eso es que ustedes ven un módulo de modernidad positiva, epistemes y métodos, un módulo de modernidad crítica, epistemes y métodos, y un módulo de modernidad sistémica, epistemes y métodos, porque es el curso histórico, el trayecto histórico de progresión del espíritu científico en la modernidad. No es una taxonomía, no es una clasificación de las ciencias. Cometeríamos un error si fragmentamos la progresión del espíritu científico viendo esto a la manera de una clasificación, de una taxonomía, o al modo de unos tipos de ciencia. No, lo que hay que es que comprender la tendencia histórica de progresión del espíritu científico. Ese es el énfasis que les quiero hacer para terminar, porque creo que en el módulo que les escribimos lo que está condensado es eso. Cuando nosotros les hablamos de modernidad positiva, modernidad crítica y modernidad sistémica, no les estamos hablando de una clasificación de las ciencias, sino de una tendencia histórica de progresión del espíritu científico. En la próxima charla vamos a abordar el segundo aspecto que les comenté, y es el de la comprensión del trabajo en la vida moderna. Necesitamos hacer un esfuerzo de lectura crítica sobre lo que connota el trabajo como valor signo de la modernidad, de manera que les adelantaré unas consideraciones generales al respecto para abonar el terreno de lo que es la lectura del módulo que están leyendo, para abonar el terreno de las lecturas complementarias que hagan.